el apunte 3, no quiero justamente ese. 2. Le voy a dar compartir pantalla con ese cachito. Acá está, apunte 2, ¿sí? A ver, ahí está. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Se ve el apunte? Bien. Genial. Bueno. Vamos a la parte del funcionamiento, porque esto de los errores ya lo habíamos hablado en la clase anterior, un poco repetitivo. A ver, déjenme volver un cachito. Acá está. Este es el gráfico fundamental, ¿sí?, para entender el funcionamiento del instrumento imán permanente y bobina móvil. ¿Alguien ya lo ha visto alguna vez? ¿O alguien ha tenido la posibilidad de desarmar un tipo de este instrumento? ¿Lautaro? ¿Sanabria? Sí. ¿Sí? ¿Lo has desarmado alguna vez? ¿Lo has visto por dentro? No, a veces no. No, a ese no. Bueno, yo te pregunto porque me acordaba que vos estabas en la parte eléctrica trabajando. Creo que me habías dicho en una de las clases, ¿sí? Bien, a ver. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, este instrumento básicamente, ¿sí?, tiene, como dice su nombre, un imán permanente, que es acá este que vemos, este imán, ¿sí?, rectangular, que tiene la polaridad norte-sur, ¿sí?, o positivo o negativo, y ese imán genera un campo magnético, ¿está? Genera un campo magnético. Y el instrumento tiene un cuadro móvil, ¿sí?, es decir, una bobina móvil, en la cual, ¿sí?, circula una corriente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en una bobina circula una corriente? ¿Qué se induce? Electromagnetismo. Un campo Magnético. Campo magnético. ¿sí? El principio del electromagnetismo, un campo magnético. Entonces, ese campo magnético, el que se induce en el cuadro móvil, ¿sí?, por circular una corriente, interacciona con el campo magnético del imán. ¿Está? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, junto dos imanes cuyos extremos tienen la misma polaridad? ¿Qué es lo que pasa con esos dos imanes? Se repelen. Se Se repelen. repelen, perfecto. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Está? Se va a generar una fuerza de repulsión que es proporcional a la interacción entre los campos magnéticos. Y esa interacción entre los campos magnéticos en realidad es proporcional a la corriente que circula por el cuadro móvil, ¿sí? Es decir, nosotros estamos midiendo una variable, ¿sí? Estamos midiendo una variable que puede ser tensión, puede ser corriente, puede ser frecuencia. ¿Esa es la intensidad ¿sí? de campo? Exacto. Entonces, esa variable, internamente el instrumento lo que hace, ¿sí?, internamente lo que el instrumento hace es hace circular una corriente, ¿está? Hace circular una corriente. Que esa corriente, ¿sí?, esa circulación de corriente después se traduce en lo que me está midiendo, ¿está? Entonces, a mayor circulación de corriente, ¿cómo va a ser el campo magnético en el cuadro móvil? ¿Más grande o más chico? Más grande. Más grande, perfecto. A mayor corriente, Entonces, ¿Cómo dijo, profe? No escuché. a mayor corriente a aumenta el mayor campo corriente magnético. que circula por el cuadro móvil, ¿sí?, por ese cuadro móvil que vemos ahí en el gráfico, a mayor corriente que circula por el cuadro móvil, mayor sí es el campo magnético que se genera. El campo magnético del imán es un campo fijo, ¿está? Es un campo fijo, tiene una cantidad de magnetismo fija, ¿está? ¿Por qué? Porque es
en función de la cantidad de imán que yo tengo ahí. Pero lo que varía es el campo magnético que se genera en el cuadro móvil, en esa bobina móvil. Entonces, si circula más corriente porque es más grande la variable que yo estoy midiendo, va a aumentar, ¿sí?, ese campo magnético y por ende se va a rechazar más con el campo magnético del imán fijo. ¿Está? Y eso va a hacer que se gire, ¿sí?, que se gire sobre el eje, sobre ese bote, sobre el vástago, ¿está? Se gire la aguja y me dé una mayor indicación. ¿Está? Ese cuadro móvil cumple la función del solenoide, profe, entonces. Claro, ¿sí? Como si fuese el solenoide. Está muy bien, exactamente, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque es como, vos imaginate que sobre ese pivote, sobre esa varillita, vos tuvieses enroscado, ¿sí?, arrollado, tuvieses el arrollamiento del cable por el cual circula la corriente. ¿Está claro? Entonces, ahí se genera un par, ¿sí?, una cupla, un par, ¿está?, que interacciona justamente con el imán que está ahí fijo. El imán es fijo, el magnetismo del imán es siempre el mismo. Entonces, a mayor corriente, más se rechaza. Obviamente que cuando disminuye la corriente que circula, ¿sí?, va a disminuir ese campo magnético y tengo el efecto del resorte que contrarresta la cupla que se genera por el campo magnético. ¿Está? Es decir, ¿por qué? Porque si fuese que no existiese el resorte, ¿la aguja qué haría? ¿Qué haría la aguja? ¿Qué imaginan ustedes que haría la aguja si no tuviese ese resorte? No Se quiero quedaría decir en la donde palabra. vivió. No se mueve. Quedaría para el lado del norte nada más. Exacto, queda para un solo lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El resorte trabaja como compensador, ¿está? Como compensador. ¿Por qué? Porque yo, tomamos, tengo la aguja en cero, ¿sí? Y comienzo a medir, circula una corriente y me lo mueve, no sé, hasta 6, 7, ¿sí? Después, cuando deja de circular la corriente, no es que el cuadro por sí solo va a hacer volver la aguja a cero. Claro. No es Queda que ahí la hace clavada. volver por sí sola. Puede quedar clavada, exactamente. ¿Está? Puede quedar clavada. Claro. Entonces, el resorte lo que hace es compensar, ¿sí?, el par o la cupla, ¿está? La cupla que se genera por el campo magnético. Y ese es el principio de funcionamiento. Bastante sencillito, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? A ver, si yo miro el dibujo ahí, ¿qué es lo que tengo? Y digo, si yo le pido a alguien que, no sé, en un final me lo explique con breves palabras, ¿y qué me tiene que decir? Y bueno, que hay un imán, ¿sí?, que es fijo y que genera un campo magnético fijo. ¿Y el campo magnético variable de quién viene? Y del arrollamiento, sí, que se genera ahí en el cuadro móvil, que está sobre el pivote que sostiene la aguja y que hay un resorte que compensa la cupla que se genera entre el imán y el cuadro móvil. Simplemente eso. Profe, ¿Está? ¿qué es la cupla? La cupla. A ver, te lo doy con un ejemplo bien sencillo. ¿Viste el sub y baja? Sí, Pensá en el sub y baja. sí. ¿Sí? Cuando vos subís una sola persona, ¿sí?, en un extremo, ¿qué es lo que pasa? Gira hacia un lado, ¿está? Sí. Entonces, un extremo se levanta. Bueno, ahí se genera una cupla, un giro, ¿sí? Cupla, giro en un sentido. Si yo pongo una persona del otro lado con el mismo peso, exactamente con el mismo peso, ¿qué va a pasar con el sub y baja? Se compensa. Exacto, se compensa, ¿está? Entonces vos tenés un peso genera un giro en un sentido y el otro peso genera un giro en el otro sentido. Ese giro, es decir, esa fuerza por esa distancia, ese brazo de palanca, pensá en cupla como brazo de palanca, ¿está? Brazo de palanca, entonces a eso se le define cupla. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, a ver, el principio por el cual, a ver, cuando vos ajustás una tuerca, ¿sí?, con una llave francesa o con una llave fija,
¿Cuál es el principio? Bueno, es una cupla. ¿Por qué? Porque vos aplicás la fuerza en el extremo de la llave y ¿eso qué hace? La tuerca comienza a girar, ¿sí? Bueno, eso es una cupla también. ¿Vamos? ¿Se entiende? Señorita. Bien, 10 puntos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el principio de funcionamiento de este instrumento? Profe, ¿y ese resorte no te produce ninguna pérdida, digamos? Sí, obviamente. Lo habíamos hablado en la clase anterior, que todos los mecanismos internos, ¿sí? Todos los mecanismos internos tienen que ver con la sensibilidad del instrumento. ¿Está? Tiene que ver con la sensibilidad del instrumento. Nosotros vamos a tener instrumentos, por ejemplo, que ante el mínimo campo magnético enseguida reaccionan, ¿sí? Enseguida reaccionan, enseguida se mueve la aguja. Y hay otros instrumentos que hay un campo magnético mínimo que no hace mover la aguja, ¿sí? Mínimo, que no hace mover la aguja. ¿Y eso en qué afecta al instrumento? Bueno, afecta en la sensibilidad, ¿está? Es como cuando vos, por ejemplo, viste que, no sé si te gustan los autos, si te gustan los fierros, ¿no? Pero tenés algunos que dicen, no, porque vos tenés el acelerador que apenas lo tocás y enseguida se siente. Y tenés otro que te dice, no, porque vos tenés que pisarlo para... Bueno, esto es más o menos sigue el mismo razonamiento, ¿está? La mecánica constructiva del instrumento, ¿sí? En algunos casos afecta a la sensibilidad del instrumento. Obviamente que la sensibilidad y la precisión del instrumento está asociado directamente con el costo del instrumento. ¿Está claro? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta más, Cristian? Que te veo ahí concentrado. No sé qué instrumento es, profe, porque llegué tarde. Me enganché nada más. No, estábamos en esto, cuando recién arrancamos, sí, a las 8, Sí, habíamos, no, no importa. Habíamos hecho que hoy terminábamos la parte del primer cuatrimestre que yo le explicaba al principio de funcionamiento de los dos instrumentos más importantes que desde el punto de vista de funcionamiento son el de imán permanente y bobina móvil, que es esta, y el de hierro móvil. Y que después íbamos a hablar y definir un poquito el tema de la evaluación del cuatrimestre. Nada más que eso. Ah, buenísimo. De las dos cosas que íbamos a hablar hoy. ¿Está? Ah, perfecto. No, y que la evaluación no es algo para asustarse ni nada por el estilo. Perfecto. ¿Pudiste ver lo que te he enviado, lo del Sí, el simulador lo tengo de visto protoboard? de circuitos? Sí. Ajá. Y lo tengo visto, está muy bueno y estoy analizando entre ese y otro para usarlo en la segunda parte del año después del receso. Ah, bueno. Así que Porque ese es gratis. bien, vamos bárbaro. Sí, ese es gratuito. Está hecho para niños como nosotros. Sí, muy bien, genial. Bien, vamos con el otro, el de hierro fijo. A ver, voy a dejar de compartir. Compartir pantalla. Acá. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Se ve. Bien. Este es el mejor gráfico que pude encontrar para justamente explicar, ¿sí? Explicar el principio de funcionamiento de este instrumento, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una bobina, ¿sí? Una bobina por el cual va a circular una corriente y se va a generar un campo magnético. En esa bobina, en la parte interna, hay adherida un hierro fijo, ¿sí? Un hierro fijo. Y perpendicularmente a la bobina atraviesa un eje o pivote, ¿sí? Que se puede ver en los dos gráficos acá, el cual en ese eje o pivote hay lo que se llama el hierro móvil. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces,
Lo que pasa acá, o el principio de funcionamiento de esto, es el siguiente. Cuando el instrumento, ¿sí? Cuando el instrumento está, digamos, cuando comenzamos a medir, vamos a decirlo así, cuando comenzamos a medir, al circular la corriente, tanto el hierro fijo como el hierro móvil, ambos, se polarizan, ¿sí? Se polarizan con la misma polaridad, es decir, tienen la misma polaridad. ¿Y qué pasa cuando dos elementos, ¿sí? Cuando dos elementos están polarizados con la misma polaridad? ¿Qué imaginan ustedes que pasa? Se repelen. Exactamente, ¿sí? Se repelen. Y se van a repeler, ¿sí? Proporcionalmente al valor del campo magnético que se genera. Y ese campo magnético que se genera es proporcional ¿a quién? A la corriente. A la corriente. Muy bien, perfecto. Entonces, a medida que va variando la corriente, va a variar el campo magnético, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando varía la corriente y varía el campo magnético, ya comienza a variar el valor del campo magnético del hierro fijo. Entonces, si circula mayor corriente, el hierro fijo se polariza con el mismo signo de campo magnético que el hierro móvil, pero con mayor valor, ¿sí? Con mayor valor. Entonces lo rechaza más. ¿Se entiende? Ahora, supongamos que la corriente que circula baja. Entonces el hierro fijo, ¿sí? El hierro fijo, ¿qué va a pasar? Su campo magnético va a disminuir. Entonces ya no va a rechazar tanto al hierro móvil. Y entonces el hierro móvil va a tratar de acercarse al hierro fijo. Y siempre va a estar en ese juego. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Siempre va a estar en ese juego. Si aumenta la circulación de corriente, el hierro fijo se polariza más y rechaza más al hierro móvil, que tiene la ¿Solamente misma... el fijo? ¿Eh? ¿Solamente el hierro fijo? El que más se polariza es el hierro fijo. Va a haber una polarización remanente del hierro móvil, que después en el apunte lo dice, ¿sí? Pero el que más se polariza es el hierro fijo, ¿está? Entonces, ¿por qué? Porque forma parte, ¿sí? Forma parte de la bobina. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, Lautaro? Sí, sí. Bien. Entonces, entra en ese juego, aumenta la circulación de corriente, aumenta el campo magnético, se polariza más y más se rechazan, ¿sí? Uno contra el otro. Baja la circulación de corriente, ¿sí? ¿Está? Obviamente, ¿ustedes ya conocen el fenómeno de histéresis magnética? No. ¿Escucharon hablar? No. Magnetismo remanente. Yo lo escuché en la escuela, pero no me acuerdo. Bueno, el El magnetismo remanente es el campo magnético que queda cuando deja de circular corriente. Exactamente, exactamente. Este es el principal problema de este instrumento, ¿sí? Que queda, ¿sí? Un campo magnético remanente, ¿está? Es decir, es como que fuese que los hierros, ¿sí? Le queda ¿está? Que puede afectar al funcionamiento del instrumento. ¿Y remanente qué es? ¿Cómo? ¿Remanente qué es? Como que queda, ¿sí? Siempre queda algo, no es que vos magnetizás y cuando deja de circular la corriente se desmagnetiza y el magnetismo baja a cero. Siempre le queda, ¿sí? Vamos a decirlo así, queda un cachito de magnetismo. Listo. ¿Está? Sí, sí. Queda levemente magnetizado y eso afecta justamente a la precisión y sensibilidad del instrumento. ¿Se entendieron los dos principios de funcionamiento? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Profe. Sí, ¿Está? Siempre los pregunto en todos los exámenes, siempre Esto- los pido. ¿Esto Sí. entra en el parcial? Sí, va a entrar en el parcial. ¿El, ¿Está? Profe. el parcial es la semana que viene entonces? No, ahora
vamos a ponernos todos un poco de acuerdo. Gracias, Yo trato de consensuar un poco las fechas en función de lo que ustedes ya tienen definido con los otros profes. Ah, ¿sí? joya. Pero déjenme cerrar esto. ¿sí? Listo. Déjenme cerrar esto. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se magnetiza el hierro móvil, ¿siempre se va a magnetizar igual, independientemente de qué tan alta sea la corriente, la primera corriente, digamos? Sí, siempre se va a magnetizar igual. A ver, ¿cuál es lo clave de esto? Que el hierro fijo y el hierro móvil van a tener la misma polaridad. Por eso el tema de que se rechazan, ¿sí? Y que ese rechazo va a disminuir en medida que disminuya la circulación de corriente. ¿Está? ¿Sí? ¿Aclarado eso? Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta de estos dos tipos de instrumentos? Después van a ver ustedes para qué se los aplica, las clases de los instrumentos, cosas de las que hemos hablado. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No. ¿Los vamos a llegar a conocer esos instrumentos? Sí, si llegamos a ir a la presencialidad, yo los voy a ayudar, los voy a llevar para que los desarmemos. Ahora, por ejemplo, mañana arrancan las clases acá, los chicos. ¿Nosotros podemos por lo menos hacer los talleres esos que habíamos quedado de hacer la otra vuelta? Sí, totalmente. Estoy esperando que nos confirme la inspectora, ¿sí? Y si todo va, lo vamos a hacer después del receso, no va a haber problema. Vamos a hacer las prácticas. Y bueno, entonces yo ya ahí llevo los instrumentos, los desarmamos, los miramos un poco, ¿sí? Mi idea es que hagamos las prácticas y voy a seguir insistiendo sobre eso. Justamente, a ver, nos jodió que cuando ya teníamos una fecha para hacer, bajamos a fase 2 y no hubo presencialidad pero para nada, ¿me entendés? Entonces ahora estoy esperando eso, pero de no haber ningún cambio, calculo que nos van a habilitar a hacer las prácticas. Y bueno, ahora dado la proximidad con el receso de invierno, lo vamos a hacer después del receso, justamente. Creo que va a ser mejor porque ya en la primera semana de agosto no va a ser el frío que hace en junio y julio. Estimo que quizás puede haber menos casos, va a haber mucha más gente vacunada. Te están hablando de la tercera ola, que la delta. Bueno, sí, qué sé yo, ¿viste? Pero no quiero perder la esperanza de tener la posibilidad de hacer algunas prácticas. Pero bueno, tenemos que también ajustarnos a la realidad. Bien, vamos a definir tema parcial. Yo le voy a comentar cómo tengo armado yo el parcial. Todavía no definimos fecha. Supongamos que sea un domingo. Estoy tirando un día irreal como para que, pero pongámonos en situación. Cuando definamos la fecha y el horario, ¿sí? El tema es así. Nos vamos yo les voy a enviar por correo electrónico, ¿sí? El link para completar un formulario que es multiple choice, un formulario de Google. ¿Está claro? Es un formulario que yo tengo armado ya de Google, en el cual les digo, bueno chicos, a ver, tal fecha a las 7:30 de la tarde u 8 de la noche, ¿sí? Yo les envío el correo electrónico con el formulario. Ese formulario va a estar abierto durante 1 hora y media, es decir, de 8 a 9:30. En ese tiempo es el tiempo que ustedes tienen para completar y responder el formulario. A las 9:30 yo cierro el formulario, de momento que ustedes, si terminan 9:35, y bueno, no lo van a poder enviar. Profe, no es que se cierra cuando se cierra y se manda lo que está cargado, digamos. Creo que es así. O queda en blanco.
No, lo que está cargado, ¿sí? Bien. Pero ¿a qué lo que voy? Es que tiene un lapso de tiempo. Sí, sí, No es obvio. que yo se lo envío y tienen 2 días, 3 días o 4 días para responder. Le voy a dar un lapso de tiempo, ¿sí? 1 hora y media, creo que está bastante bien. ¿Está? Ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Primera cosa es completar nombre y apellido. ¿Está? Nombre y apellido, y después empiezan a responder. Cuando terminan el formulario, el mismo formulario le va a decir cuál es la calificación de ustedes. ¿Está? El mismo formulario le va a decir cuál es la calificación de ustedes. Entonces, ya ahí ya saben, ¿sí? El que tiene menos de 4 no aprobó, el que tiene más de 4 ya aprobó, y el que tiene más de 7, ya tiene posibilidad de promover la materia. A ver si ¿Está? te iba a Es preguntar. decir, el que saca entre 4 y 6, ¿sí? Entre 4 y 6, a fin de año tendrá que recuperar para promover la materia. ¿Está? El que tiene menos de 4 no lo aprobó, el que tiene entre 4 y 6, ¿sí? Tiene posibilidad de recuperando ¿Y el promover la materia. recuperatorio sobre el parcial que te fue mal o el anual final? Si es sobre los dos, va a ser un único recuperatorio sobre todo, y si no, va a ser sobre el parcial que te fue mal. Ah, ¿Está perfecto. claro? ¿Sí? Y el que tiene más de 7 ya tiene posibilidad de promover. No cometan la picardía, porque a mí Google en eso es fantástico. ¿Por qué? Porque ustedes, para enviar el formulario, sí o sí tienen que poner nombre y apellido. Hay gente, el año pasado, que me ha hecho la vivada de que en el primer intento sacó más de 4, lo completó de nuevo, accedió de nuevo al link, lo completó de nuevo y se sacó 7. ¿Por qué? Porque cambió un par de preguntas. ¿Qué es lo que pasa? A mí Google me hace un detalle y me dice, por ejemplo, Cristian Colombo, primer intento a las 19:50. Cristian Colombo, segundo intento a las 20:10. Entonces, a ver, yo voy a tomar la nota del primer intento, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque me estoy dando cuenta que con el primer intento no le fue bien, hizo un intento más, pero bueno, muchachos, el intento es 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Google te da toda la información. Cuánto intento hizo cada uno, a qué hora, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos cometer actos de picardía, ¿tá? De vivada. Después sí, obviamente, está la cuestión de que estamos en un terciario, cada uno sabe a qué viene y para qué está estudiando, ¿sí? Yo no les puedo estar controlando que ustedes se pasen la respuesta por el celular, pero eso ya va en la honestidad y en la cuestión de cómo quieren hacer ustedes la carrera. Si la quieren hacer toda copiando, problema de ustedes. Si la quieren hacer de manera honesta, para mí bárbaro. ¿Por qué? Porque, y me fue mal, y a fin de año recupero el parcial, y termina siendo más provechoso a ustedes cuando ustedes estudian por ahí lo que les fue flojo, ¿sí? Lo que les fue flojo, porque hasta después el mismo formulario le va a decir cuáles son las preguntas que estuvieron mal la respuesta. Estudian lo que les fue flojo, lo recuperan y se quedan más tranquilos porque fueron honestos. Pero bueno, también hay gente que le gusta, ¿sí?, ir en la carrera como si fuese por una autopista. Yo no me voy a meter en esas cuestiones porque son internas de cada uno. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, 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 sí. profe. Bien. Dicho esto, vamos a definir la fecha. ¿Cómo tienen la semana que viene ustedes? Tenemos parcial el lunes que viene. Bien. Y el, lunes que viene, y el viernes también. El otro Bien. viernes. No, el otro viernes, Agustina. El otro, Es- perdón. Hay que entregar un trabajo Ah, tenemos que entregar el trabajo de Gorosito. de Gorosito. bueno, a Un ver, integral. dicho de otra forma entonces. Primero voy a guardar el chat. Sí, ahí está. ¿Qué va a Nos entrar quedan- primero, profe? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a tomar?
Lo que no va a entrar es la parte de resistencias, ¿sí? La parte de resistencia, porque eso yo le dije que era para hacer la práctica en el ITEC. Entonces tuve que hacer un cambio. Es decir, la parte de unidades, ¿sí? La parte de unidades y la parte de instrumentos, ¿sí? Los apuntes 1, 2 y 3 que le he enviado. Bueno, A ver, va a haber ejercicio, por ejemplo, donde hay el gráfico de un instrumento y le voy a dar varias opciones y ustedes me van a tener que tildar la respuesta correcta, que es, por ejemplo, de tensión de prueba, 2 kiloamperes, corriente alterna trifásica, es decir, interpretar la simbología. ¿Está? bien. O hay un ejercicio en donde tienen que ver, en función de la clase y del alcance, cuál es el instrumento más apto para una medición. Y después hay preguntas, ¿sí? Y bueno, algún ejercicio de transformación de unidades, que lo vimos a principio de año. ¿Está? No es difícil, no es para asustarse ni nada por el estilo. ¿Está? ¿Todo Bien. sería multiple choice, profe? Hasta los ejercicios, Sí. digamos. Sí, hasta los ejercicios. Te doy 3 opciones, en una está la respuesta correcta, ¿sí? Bien. ¿Qué fecha nos queda? Nos quedan 6 de julio o 13 de julio. Decidan ustedes. 6 o 13. Prefiero 13. Y yo estoy con Agostina. 13. 13. Sí, parece que la mayoría dice el 13. Miren que tenemos que 13. entregar el ejercicio de circuito y el examen de matemática tenemos. Sí, esa semana tenemos el de matemática, pero bueno. Y bueno, De pero si matemáticas. tenés que estudiar para matemáticas, tenés que estudiar para todo. Preferible Lo que pasa tener es que si no 2 tenés parcial semanitas. lunes y martes, 2 días Sí, seguidos. pero lo que pasa es que tenés 2 fines de semana para estudiar. Yo prefiero el 13. Yo también. ¿Listo? El 13. ¿El 13? ¿Quedamos de acuerdo el 13? Sí, sí. Bien, Profesor, perfecto. Sí, yo puse recién presente en el chat. bueno. Gracias. Nicolás Di Giorno. Bien, gracias Nicolás por avisarme. Ahora guardo. Perfecto. El 13, ¿listo? Quedamos Listo. con el 13, che. Listo. Bien. Bien, genial. El 13 entonces, ¿sí? El próximo no. El 13 hacemos el parcial. No hay problema. Martes Una 13 co- encima. Martes. Es martes 13. Sí, justo. Eligieron ustedes. ¿Sí? Eligieron ustedes. Martes 13. Estás en parte y tengas examen. Bien. Si algún. Yo. Somos no sé re si- vengativos nosotros si nos va mal. Sí, está bien. Yo también. El Ray Jason, los locos de martes 13. Escúchenme una cosa. Yo cargué las direcciones de correo que me pusieron la última clase y reenvié de nuevo todo el material. ¿Todos están recibiendo? Miren, porque es importante que me digan yo sí o yo no. Perdón, yo no, porque el día del examen yo les mando por correo el enlace para hacer el formulario. ¿Está? Ahí me fijo. Profe, Si no, directamente ese día nos conectamos a Zoom y yo les mando por el chat el enlace del formulario, como quieran. Yo creo que esa sería más fácil. Bueno, vamos a hacerlo por doble vía. Yo ese día nos conectamos al Zoom, ¿sí? Nos conectamos al Zoom y se lo mando por correo y lo subo en el chat del Zoom. Punto. ¿Estamos? bueno, sí. Definimos ese día, martes 13 a las 20 horas. Listo. ¿Estamos? Listo, ¿Sí? listo. Genial. Obviamente que después, el que quiera salir, una vez que accedió al enlace y quiere salirse del Zoom, no hay problema, ¿sí? Yo me quedo por si hay alguna que no se entiende la pregunta nada más. No es que para una ayudita, es que no, capaz que está mal redactada la pregunta y demás, ¿sí? ¿Estamos? Ahí Sí, me profe. llegó el correo, profe.
Juan Cruz Caballero, Ezequiel Carrera. Bueno, lo voy a chequear. Chicos, Axel Aquino, yo ya chequeé 20.000 veces tu dirección de correo, ¿sí? Fíjate si no te entró como correo electrónico no deseado, ¿sí? O como spam, ¿sí? Lo más Ahí me probable es que fijo, haya pero pasado eso. es medio raro igual, ahí me fijo, a ver. Una pregunta, profesor. ¿Volvemos a entrar? Sí. ¿O ya termina la...? Ahora, Sí. ya está, a ver, déjame que guarde el chat porque hay algunos... Juan Cruz Caballero. Bien, perfecto. ¿Te fijaste, Axel? Sí, ahí me fijé, lo tengo en spam. ¿Viste? El 20 Bueno, chicos. El 23 de junio mandaste el último, ¿puede ser? Sí. Exacto. Joya, dale. Bueno, chicos, ¿sí? Lo dejamos entonces ahí y el 13 hacemos la evaluación. ¿Está? Listo, profe. Nos estamos viendo en 13 entonces. Un abrazo grande. ¿no Nos tenemos clase la semana que viene? Claro. Y yo les dije, ¿el 6 o el 13? Con No, esto hoy, clases. claro, pero con esto hoy cerrábamos lo de los instrumentos. ¿Entendés? Perfecto. Vos habías entrado más tarde, por eso. Sí, está bien. ¿Está? ¿Listo? Listo. Listo, hasta Nos luego. vemos. Listo, profe. Chao. Hasta luego. Chao, chicos.